Profe, ¿cuándo arte, Mario? Yo lo veo. Buenos días, youtubers. Hoy comenzamos la última clase del semestre. Mátenme. Para eso vamos a hacer un repaso. Cambia. Un repaso para la prueba. Que entra bacterias e inmunidad. Microbios, perdón. Microbios e inmunidad. Profesor. Adelante. Mátenme. Pero mal el último. La eutanasia, por favor. Gracias a Dios. Ya. Repaso pensado en la prueba, que está ya hecha. ¿La presta? Oye, Arturo, los contenidos ya están mandados, están en la página. Les mandé el grupo de termodinámica. Ah, ya hay que revisar. Bueno, el que no los tiene es microbio e inmunidad. De microbio, bacterias, virus. Profe, pero si le mandé el temario detallado del grupo. Ya, pues tú ves que La gente no lo ve. Pero mira. todo microbio bacteriano es unicelular. Unicelular. Entonces, ¿no entra la síntesis de proteínas? No. ¿No? ¿No entra lo de ADN? Vuelvo a insistir. Vuelvo a insistir. La idea de que nosotros hiciéramos trabajos y test anteriores era para quitarle un poco de contenidos a la prueba, que es la única prueba. Si esa era la idea, por lo menos el cine yo lo entendí. Por eso que los contenidos también para la prueba los machicamos un poco. ¿Ya? Todo bien. Todo bien, son partidas. Entonces no entra nada de proteína, ADN y ADN. ¿Te acuerdas lo que te Sí. Ah, ya. ¿Está bien? Ya. Profe, lo mismo que el test. Yo cambié el hueso. No, Profe, lo mismo que el test, más inmunidad. Sí. adelante estudio. Sangre. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Sí, po. Sí, po. Combinación, Dele nomás. sanguíneo. No le damos tan perdido memoria. El iPad se está llenando de memoria. O sea. Oye, que no puedo avanzar, pues. Ya, silencio, cabrón. Ubica, ese ya fue fuera. Dame. ¿Está ganando? De nuevo, profe. 10-4, adelante estudio. Puede ser. Ya, este grupo de bacterias patógenas, toda bacteria, pertenece al mundo Monera, o sea, sus células son procariontes, no hay organelos, no hay citoesqueletos, ya se reproducen en forma asexuada, la mayoría buscan formas de parasexualidad o sexualidad primitiva como conjugar, traducir, transformarse, como el experimento de Griffith que lo vimos a principios de año. ¿Ah? Y chiquitita solamente visible a lo que es microscopio, por si acaso. Ahí hay distintas formas de bacilos, hay bastantes bacilos, cocos, por ahí están los espirilos, no alcanzo a verlos ahí, pero existen, ¿ya? Las más primitivas son las arqueobacterias o también llamadas fósiles vivientes, ¿no es cierto? Estas tienen la particularidad que soportan muchos rangos de factores ambientales, ¿no? Por ejemplo, cambios bruscos de temperatura, ambientes termales como ahí aparece, también temperaturas bajo cero, ¿ya? Y como dije, son las más primitivas. ¿Cómo se llama la arqueobacteria? Arqueobacterias, arqueobacterias. Son como las primeras. Sí, correcto. Después vienen las un poco más evolucionadas eubacterias. No quiere decir que son eucariontes, no tiene nada que ver con eso. Siguen siendo bacterias, ¿no es cierto? Siguen siendo procariontes, se reproducen en forma asexuada. Ojo, pestaña y oreja, no hacen mitosis. No hacen mitosis. La mitosis es propia ya de un protozoo, que es un organismo eucarionte. Hay incluso, perdón, discúlpame, aparte de las patógenas que tenemos que ver porque estamos viendo inmunidad, ¿no es cierto? Pero también dice que hay autótrofas y además dice fotosintética y quimosintética. Si son parásitas, ¿no es cierto?, serán todas heterótrofas, pero también, aparte de depender una bacteria, ¿no es cierto?, un huésped, también hay organismos simbióticos y saprófitos. Es decir, estas bacterias también forman parte del mundo descomponedor, son vitales, por ejemplo, en las cadenas alimentarias. Y además dice que son autótrofas, por lo tanto, también pueden hacer fotosíntesis, pero no tienen cloroplastos, porque el cloroplastos es un organismo. Pero sí tienen clorofila. Entonces, tanto las arqueobacterias como las bacterias hacen mitosis.
Solamente las bacterias no hacen mitosis. Ninguna bacteria hace mitosis, ¿ya? O sea, ningún organismo procarionte hace mitosis. Desde el reino protista en adelante, pasando por fungi, animales y plantae, hay mitosis. ¿Dime? El del arco de bacterias dijo que son muy resistentes, ¿o no? Sí, correcto. Algo era que esa era la... Al distinto Ya, ambiente. lo que pasa es que, volviendo al tema, ¿Por qué pasó aquí? Está haciendo una Escape. Arréglame. ¿Cuál fue tu pregunta, Valde? El que había dicho algo inclusive de la eubacteria enterótrofa. Ah, ya. Lo que pasa es que hay dos grandes grupos, autótrofa y heterótrofa. Autótrofa puede ser con una fuente de energía luminosa o una fuente de energía química, ¿cachai? Pero siguen siendo autótrofas. Y las otras, las heterótrofas, pueden ser saprófitas, simbióticas y parásitas. Las que producen enfermedades precisamente son, ¿no es cierto?, las parásitas. Se pueden clasificar según la forma, ya, cilíndricas, bastones, vibriones y espirilos, ¿ya? Para efecto de plan común, con eso basta. Ojo, pestañas y orejas. Esto quiere decir, no es que sean organismos aquí pluricelulares, sino que tienden a asociarse. ¿Por qué? Porque podrían dividirse la pega, dividir el trabajo, pero siguen siendo unicelulares. Y hay algunas formas de ellas en racimos, ahí como estafilococos, streptococos, ¿ya? Aquí hay bacilitos, ahí está la famosa bacteria Escherichia coli, nuestra archiconocida Escherichia coli. Ya, Lo que le falta explicar. aparte de la forma, su estilo de vida, ya, miren. Por ejemplo, las redonditas dicen, viven en medios ricos en nutrientes, se transmiten por el aire. O sea, una enfermedad, una complicación de una gripe viral podría después contaminarse con una cepa bacteriana, ¿no es cierto?, transmitida por la vía aérea. Por ejemplo, saliva. Por ejemplo, son patógenos, son bastante agresivas, muy agresivas. ¿Ya? Los bacilos no quiere decir que son menos agresivos, son otras formas. Pero miren aquí, dice, viven en medios pobres en nutrientes. O sea, se conforman con poco, pero además son menos resistentes. El hecho de que sean saprófitas, son descomponedores, son vitales en las cadenas alimentarias, las que no son patógenas. ¿Qué medio sería un medio rico en nutrientes? Que tenga humedad, que tenga, ¿no es cierto?, las sustancias ricas para ¿Por qué la alimentarse. Tierra es pobre en nutrientes? Entonces? Porque les basta con eso, o sea, O sea, se lo- para disponer de la energía necesaria no tienen que tener grandes necesidades sobre. Termino, déjenme terminar esto. Los espirilos y vibriones, por ejemplo, hay un vibrión muy conocido que es el vibrión cholerae, que es el que transmite la cólera. Ojo, pestaña también, vienen enfermedades bacterianas. Ya, yo no les perdono no saber de qué murió el padre Damián. Lepra. Bueno, el agente de la lepra es bacteriano. ¿Ya? Bien, contacto directo. Él se contagió por el contacto con los pacientes. Es que se enamoró de una niña, la besó y se contagió. Era sacerdote. Déjense, sigo. Espérate, Barrio. Espérate. Ya, esto sí. Sí, pues, fui a la- ¿Qué podemos encontrar que no? Ya fui a la visita, un beso casa. Si una bacteria tiene plasmidio, tiene la característica de poder fabricar una cápsula. Si la bacteria fabrica una cápsula, se convierte en patógena. ¿Por qué? Porque puede soportar, ¿no es cierto?, tolerar las defensas, y transformarse en un organismo que sí produzca alguna enfermedad. Pero si no tiene un plasmidio, ¿no es cierto?, no puede fabricar la cápsula y probablemente nuestro sistema inmunológico la puedan destruir. ¿Profe? Exacto. Ahora, el plasmidio no solamente sirve como estamos viendo inmunidad, microbio, te estoy contando lo relativo a lo que es enfermedades, pero el plasmidio se utiliza mucho, ¿no es cierto?, como una forma de poner genes exógenos para hacer bioingeniería. Por ejemplo, para clonar una hormona, clonar una proteína, se puede hacer perfectamente. Pero como estábamos viendo, insisto, microbios, aquí la finalidad del plasmidio, ¿no es cierto?, sería la fabricación de las cápsulas. Esto que está acá es un mesosoma que tiene un rol energético, o sea, equivale así como una mitocondria.
¿ya? En una bacteria, guardando el respeto con la mitocondria. Pero además participa en la duplicación del material genético. Es decir, aquí va a haber después una horquilla de replicación que va a permitir que el ADN se duplique y después se divida la bacteria en dos mitades. Porque aquí va a ocurrir una especie de tabique o fragmoplasto para que la célula después se pueda dividir. Después de la pared, hacia adentro tenemos la pared, ¿no es cierto? Protege de medio ribotónico, ¿no es cierto? Es permeable, y finalmente al interior tenemos la membrana plasmática que sí tiene propiedades selectivas, sí selecciona lo que ingresa, sí selecciona lo que sale. ¿Ah? Toda célula que se llame célula debe tener ribosoma. ¿Ah? Ahora, no olviden una cosa, el ribosoma no está envuelto por membrana, por lo tanto no es un organelo. Por lo tanto, toda célula tiene ribosoma. Y la función de todo ribosoma, no importa el tipo de célula, es fabricar proteínas. Muy bien. Wait. El material genético, al tiro te paso la bola. El material genético, ¿no es cierto? A diferencia de una célula eucarionte, es circular, es cerrado, no forma cromatina, no tiene principio, no tiene fin. Dime, Pablo. Era que usted ha dicho que el metosoma sea también como la función de otro, pero no... Mitocondria. Energía. Ya, esta bacteria tiene forma de locomoción, que en este caso es un largo flagelo, ¿no es cierto? ¿Ya? Los flagelos también les sirven a las bacterias y los pili, unos pelitos acá, ¿no es cierto?, como mecanismo de defensa. Porque también tus defensas, mis defensas, ¿no es cierto?, cuando vamos a atacar a este microbio, ¿no es cierto?, él también de alguna forma se puede defender. Y eso es defendiéndose con el flagelo, por ejemplo, ¿no es cierto?, o también con los pelitos. Con los pilitos. Oh, sorry, de los días viendo. Ahí está lo que yo conté, no lo voy a volver a repetir. Esto se me olvidó. Que a diferencia de otras paredes bacterianas, me explico, las paredes bacterianas de un hongo a base de quitina, las paredes bacterianas de una célula vegetal a base de celulosa, pero la pared celular de una bacteria es a base de una mezcla entre proteína y azúcar, fíjense, peptidoglicano, un peptidoglicano. Dice, soporta las fuertes presiones osmóticas a las que está sometida la bacteria. O sea, evita que la célula experimente citólisis. ¿Cuándo una célula corre el riesgo de experimentar citólisis? Cuando tome agua. Si absorbe agua, ¿no es cierto?, el hecho de contar con una pared gruesa resiste dicha presión. Profe, una pregunta. Es que entonces la pared bacteriana, con solo, por ejemplo, con una enzima que solo desintegre las proteínas, ya se muere. ¿O tiene que desintegrar las dos? A ver, No sé si me entiende. no, pero voy a tratar de entender. Los mecanismos de defensa que uno tiene permiten, ¿no es cierto?, destruir la pared bacteriana, permiten destruir también la membrana. ¿Cachai? Se puede hacer. Ahora, defensas externas, por ejemplo, a través de antibióticos, hay distintas formas como trabaja un antibiótico. Por ejemplo, un antibiótico te puede alterar la cápsula, trabajar en la pared o en la membrana plasmática. E incluso los antibióticos pueden intervenir adentro del ADN, impidiendo la replicación del ADN. ¿Cachai? Entonces hay muchas formas de cómo las defensas externas, exógenas a nuestro cuerpo, podrían destruir los microbios. El problema está que si el organismo es capsulado, ahí estamos nosotros el problema si no nos incorporamos una defensa externa. Bueno, de hecho nosotros tenemos capacidades para destruir esto, ¿ya? Pero si nuestra defensa es tan baja, a lo mejor un microbio que no es patógeno nos podría producir problemas. Sí, ahora la cápsula, ¿cómo se puede... ¿Cómo se puede deshacer? ¿Cómo se puede eliminar? ¿Cómo se puede eliminar? ¿Cómo lo elimina el antibiótico? ¿Cómo elimina? Te entendí. La digrega, la descompone en sus monómeros, en sus unidades. El peptidoglicano pasa a ser una especie de polímero. ¿Cachai? Entonces el antibiótico, la sustancia que va a regar una sulfa, qué sé yo, lo empieza a cortar, lo empieza a disolver y le deja susceptible, ¿no es cierto?, a que ahora tus defensas, ¿no es cierto?, ataquen la pared y ataquen la membrana. Ya. Pinky, te atravesaste por la cámara. Señor Morales. ¿Para que una bacteria sea patógena sí o sí? No. Por eso te decía yo que si tus defensas están deprimidas, están bajas, ¿no es cierto?, lo más probable es que una bacteria que para él no sea patógena porque sus defensas están altas, a ti te parasita.
Los ciclos de la tráquea son los que hacen que uno pueda toser. Sí, señor. Profe, Dígame. antes de existir el antibiótico, si alguien tenía una bacteria en cápsula, moría al tiro. Pero recuérdate que antes, bueno, ahora hay más enfermedades. Antes había menos enfermedades, pero el grado de muerte era mayor. Porque no había tanta cura. O Exacto. tanta- ¿Cachai? Los pilis, yo algo contaba, los pilis se emplean para hacer intercambio de material genético entre dos células componentes, para, por ejemplo, variar genéticamente. Es como una parasexualidad. Pero con los pilis, profe, con los pilis se engancha, ¿no? Sí. Profe, ¿por ahí se pasa el plasmidio? Ahora me da uno. ¿Por ahí se pasa el plasmidio? Por ahí pasan los partes del plasmidio, parte del plasmidio. Así se produce la defensa adaptativa. Sí, señor. ¿Qué hacen los lisosomas de la célula? Pero, un momento. Estoy respondiendo la... Cálmate. Pillo. Oye, ¿qué son los lisosomas de la célula? Ya, Lisosomas de la célula. otra forma de clasificar las bacterias es si es o tiene características de ser una gram positiva o una gram negativa. La gram positiva, fíjense bien, atención, quiero que se fijen en algo. Esta es la membrana plasmática, esta es la pared. La pared a base de un peptidoglicano, que está ahí, ¿se fijan? Esa sería, y aquí dice, en la bacteria gram positiva, la pared externa de la envoltura tiene como base química fundamental el peptidoglicano, que junto al resto de los componentes forman una malla, ¿ya?, para conservar y darle rigidez a la célula bacteriana. Una función de esta pared es regular el potencial hídrico de la célula. Nuevamente insisto, evitar que la célula experimente citólisis. Entonces, si ustedes comparan... Ay. Oh, shit. Profe, eso ya no se puede hacer nada, hay que esperar. Sí, se va a explotar. Todas las bacterias tienen pared. Latencia. Dígame. Todas. Sí, señor. Ahora, distinto es que me digas, ¿todos los organismos procariontes tienen pared? No. Haga clic para llevar esa importancia. Ahí, eso. ¿Qué hago? Cancelar el programa. Cancelar. ¿Y esto por qué pasó ahí? Es que el power está más o menos nomás. Profe, después podemos dar los power. Pero Catita yo pensé que lo tenían. No, es que por si acaso. Que por si acaso. No, cancelar. Poco se casó, poco besó. Arturo, ¿qué hora juega? A las 11, a las 11 juega Thor. 19 minutos. Ya. Quiero que se fijen, miren, seres inteligentes. ¿Cuál es el límite más exterior de una bacteria gram positiva? Repito, ¿cuál es el límite más exterior de una bacteria gram positiva? La pared. Comparen ahora, ¿cuál es el límite más exterior de una gram negativa? Pero miren, ahí está la pared. Membrana y membrana. ¿Ven la diferencia? Entonces, esta es una pared un poquito más delgadita, ¿no es cierto? Prácticamente hay poco peptidoglicano, muy poquitito. Entonces, esta que tiene menos, ¿no es cierto? Y además son, dice, miren, menos susceptible a los antibióticos. ¿Qué significa menos susceptible? Hacen menos efecto los antibióticos. Menos efecto. ¿Cuál entonces sería más patógena? No las daña. La negativa. ¿Ah? Tienen tres formas de protección. Miren, doble membrana y una pared. Lo que era el temario con la página. Están. Ya todo eso visto. Ahí están conjugando, ¿ven? Ahí están intercambiando material genético. Se llama conjugación. Eso no. Eso ya lo conté. Alta, Canito. Canito, dime, ¿mitosis o no? Perfecto. Si no es mitosis, amitosis o división directa se llama. ¿Ah? Valeria, presta atención. Si se transforma una bacteria, esto fue lo que hizo Griffith, ¿ah? Quiere decir que trocitos de ADN de bacterias muertas, por ejemplo, pueden ingresar a otra y transformarlas. Pero esa no tiene que poner en medio, ¿sí? No. Ahí están conjugando con los pilis, ¿ven? Ahí están los plasmidios. Y si quieres variar, también un virus puede portar material genético de otra bacteria
parasitar a la otra, ¿no es cierto? Y también modificarla. Eso se llama transducción. Entonces conocen transformación, conjugación, transducción. Profe, ¿qué es la teoría de la selección celular? Un momento, no hemos llegado ahí. No sea pillo por tía. ¿Cómo crece Pillo, una pillo, bacteria? pillo. Atención, mire. Esto es tiempo de cultivo versus, ¿no es cierto? Eso no lo vimos. Pero es súper fácil, mire. Las bacterias se multiplican amitóticamente, asexualmente, y el mecanismo es asexuado. Entonces, mire, ahí se está reproduciendo exponencialmente. Estoy enfermo. Aquí te aplicaste el remedio, se está estacionando, el remedio te hizo efecto y se empezó... ¿Qué le empezó a pasar a la bacteria? Se está curando. Está muriendo. Tremenda. ¿Ya? Pero al principio no te diste cuenta, te enfermaste, pues si no, no habrías tomado el antibiótico correspondiente. La mini Betty está como cuando... La Miss Betty, la Miss Betty está ahí. No. Ya, los virus. Si un virus tiene ADN es un adenovirus, si un virus tiene ARN es un arrenovirus. Canito, ¿a qué reino pertenece el virus? Pregunta con pillería. Es una pregunta con pillería. No tiene reino. No tiene reino. No es célula tampoco. Se acepta que puede ser un microbio, un microorganismo, pero prácticamente es una macromolécula que está parasitando ahí a una célula. Los virus, atención, para poder multiplicarse requieren un tejido vivo. Por eso son parásitos obligados de la célula. Algunas enfermedades virales, por ejemplo, la hepatitis, la influenza y otras. Otras como el VIH, el ANTA. ¿Ya? Las verrugas son virales, por si acaso. ¿En serio? Pero las verrugas uno se las puede... Sí, pues, las quema ahí. Con hidrógeno, la quema con hidrógeno. La quema con hidrógeno, sí. ¿Salen solas? Y duele caleta. Muy Sí, a mí me sacaron el pie. A mí no, pero mi hermano sí y... El cuerpo tiene que como pero sí, Hay unas súper fregadas, por ejemplo, las verrugas plantares, son complicadísimas. Sí. Así se hace. Las queman como los garrapatas. La quema con hidrógeno. Sí. 20 grados bajo cero. Ya. Porque mi hermano se dice... Atención. Atención. Usted me dice, yo sigo. ¿Qué? Candidato, podría tener una bolsa así. Cata, ¿no daría así como el pausa? Oh, profe, tengo que ver el canal, no, pero no adelante. Oigan. Es que ahora el canal se cambió de nombre. Pero si cualquiera, pues no lo avisaste. Ahora se llama Catálisis. ¿Cómo se llama? Catálisis. Catálisis. SSCC. Catálisis. SSCC. Si tiene desarrollo. Tiene selección múltiple, 60%, desarrollo un 40%. Sigo. Ya. Reconocer. Usted me dice cuando siga, ¿ya? Silencio. Valentina. Silencio. El virus no es una célula, no tiene clasificación, es un parásito obligado, ¿ya? Pero sí puede tener un ciclo cuando parasita. Y hay dos tipos de ciclos: ciclo lítico y ciclo lisogénico. Lítico y lisogénico. Lítico significa que va a destruir a la célula que parasita, ¿no es cierto?
lisogénico no la destruye, sino que el virus queda ahí atenuado dentro de la célula a la cual está parasitando. ¿Ya? ¿Cómo lo hace? Bueno, no está muy claro acá, pero se los voy a contar con otra lámina. Un ciclo lítico incluso podría partir siendo lisogénico y de repente salir de esa latencia y destruir a la célula. Lo interesante es que cuando el virus parasita, no solamente duplica su material genético, sino que también duplica su cápside externa, su cápside proteica. Ahí está ya duplicada, ¿se fijan? Entonces cuando cuando el virus ya, ¿no es cierto?, se ha multiplicado lo suficiente, ¿no es cierto?, rompe lo que rodea a la célula o la bacteria, por ejemplo, y la destruye. Y se siguen Pero, ajá. Dímelo. De ahí rompe lo... ¿Qué rompe de la...? Ahora te voy a contar. Aquí, mire. Un bacteriófago es un virus que parasita bacterias. Lo asocian, lo achican como fago. Ya, atención. Este virus tiene una envoltura fosfolipoproteica y tiene una cápsula proteica. En su interior está el material genético. Entonces, repito, una envoltura a base de fosfolipoproteínas, una cápside proteica y su material genético, que en ese caso es un DNA o ADN, es un adenovirus. La primera parte, ¿no es cierto?, es que hay unas patitas aquí que se fijan, ¿no es cierto?, a la envoltura, en los receptores de la célula, ¿no es cierto?, y se fusionan, ¿no es cierto?, tanto el agente viral como la célula huésped, a la cual va a parasitar, y después ingresa con el material genético y con su cápside. Después van a haber enzimas, ¿no es cierto?, que van a digerir la cápside o cápsula de tal manera que va a quedar el material genético libre. Este material genético, entonces, se une al material genético de la célula huésped. Entonces, cuando la célula huésped replica el ADN, también replica los ADN virales. Cuando transcribe información la célula, fabrica proteínas, y en este caso también las proteínas de la cápsula. ¿Qué ocurre luego? ¿No es cierto? Cuando va a salir al exterior a parasitar a otras células, se lleva parte de la envoltura de la célula a la cual parasitó. Y ahí se va de nuevo, ¿a dónde? A parasitar, a lo mejor a un mismo tipo de célula. Profe, dime. Siempre que un virus sale de la bacteria, ya, la destruye. No, acuérdate que lo que te dije, cuando sale, perdón, sí, la destruye. Sí, si queda dentro está cumpliendo un ciclo lisogénico todavía. Siempre que sale la destruye. Tiene que destruir. Entonces esa la destruye. Ciclo de vida de un arrenovirus. No me gusta les voy a mostrar el del SIDA. Es más fácil que lo entiendan. Aquí está, miren. En este caso, fíjense bien. Existe material genético, existe cápside y existe envoltura. Este es un arrenovirus que tiene, en este caso, como material genético ARN. Entonces, al igual que el ciclo anterior, el adenovirus, esta envoltura se fija a unas patitas, ¿no es cierto?, de la célula a la cual va a parasitar, en este caso es un linfocito T, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, posteriormente ingresa el agente viral, ¿no es cierto?, con la cápside, pero no nos olvidemos que esto es ARN. Entonces, las enzimas destruyen la cápside y dejan el ARN libre al interior del citoplasma. Pero, a diferencia del otro ciclo, ¿cierto?, aquí hay una enzima que aquí dice el nombre, transcriptasa reversa sintetiza ADN viral. Es decir, va a haber una ARN polimerasa que trabaja, ¿no es cierto?, convirtiendo el ADN viral en ARN viral. Perdón, lo dije al revés. En ARN viral en ADN viral. Entonces, entonces como que la misma bacteria ayuda no es la misma bacteria, la misma célula nuestra. Nosotros tenemos la culpa que nos infectemos, en este caso el virus del SIDA. Bueno, entonces, una vez que tenemos ADN aquí, ingresamos al material genético de la célula huésped y nuevamente se repite lo mismo. Pero ahora con la diferencia de que el ARN que se va a fabricar acá va a ser un ARN viral. Y cuando se fabrican las cápsides, que ahí están ya fabricadas, se ensamblan con el ARN viral. ¿Y qué se lleva ahora afuera de nuevo? La envoltura de la célula a la cual parasitó. Profe, ¿la envoltura es lo mismo que la cápsula? No, la envoltura es de la célula que parasita.
La cápside es la que se fabrica acá cuando el material genético se transcribe. No, cápsula. Profe, aquí este cápsula. ¿Ah? ¿Los somas no intervienen acá? Sí. Claro, si la fabricación de proteínas, ese es los ribosomas. Profe, pero lo que sale entonces son proteínas. ¿Ah, dónde? Hay proteínas, pero lo que sale. Sí. ¿Qué Pero lo que sale al final son proteínas virales. Esa cápside a base de proteína viral, ¿Ahora? ¿cachai? Ensambla el ARN viral y después se forma una cápside, perdón, una envoltura 7 minutos. que se envuelve con la cápside. Profe, ¿fue el partido? Me quedan 7 minutos. Lo otro. La envoltura. ¿La envoltura qué es? La envoltura es la que extrae de la célula huésped. Es membrana plasmática. La presita de membrana. Ya, vamos a microbios. Vamos a inmunidad ahora, ¿no? ¿No va el partido? Para un poquito. No, pero sí que para. No para el partido, por lo tanto. La Cata lo quiere para el video. Ya. Ya, ¿quién me queda? Aquí va a venir. ¿Va por Islandia o no? Ya. Islandia era más grande. Acá el cuento es un poquito más complejo, lo otro era facilito. No sé si voy a alcanzar, creo que no voy a alcanzar, pero no olviden de estudiar los grupos sanguíneos, el tema de la aglutinación, el factor de RH. ¿Ah? No voy a alcanzar a llegar ahí, pero... Mendel. Cuando estaba la cuestión del papá, del hijo, eso lo voy a hacer. Ah, ya. ¿Cómo se podría transmitir? Ya. Sigamos. ¿Listo? Ya. La capacidad de defensa que uno tiene se llama inmunidad. ¿Ya? Y hay dos tipos, yo me voy saltando cosas, ¿eh? Y hay dos tipos de inmunidad, con la que tú naces y la que adquieres. Con la que tú naces, con la que adquieres. Con la que tú naces puede ser tus barreras físicas, tus barreras químicas, tus células fagocitarias y proteínas plasmáticas. Voy a ir por partes. Las barreras físicas es tu piel, tus pelos, ¿no es cierto?, tus secreciones. Las barreras químicas, ¿no es cierto?, pueden ser las secreciones como el jugo gástrico, incluso el líquido amniótico, las lágrimas, la saliva. Las células fagocitarias pueden ser toda la gama de leucocitos o glóbulos blancos, como los macrófagos, neutrófilos, los linfocitos CNK o killer, y proteínas del plasma, como las proteínas del complemento, que está, todo esto está en el texto, ¿eh? Y yo dije las páginas. ¿Ya? Esto tiene la particularidad que no deja memoria. La adaptativa es propia de los vertebrados, es decir, estamos hablando de peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Los invertebrados no tienen ninguna unidad adaptativa. Y como aquí lo dice, ¿no es cierto?, dice, mecanismo producido por el cuerpo al infectarse y deja memoria inmunológica. Hay dos tipos de inmunidad adaptativa. Humoral, dada por los linfocitos B, y celular, dada por los linfocitos T. Repito, humoral, linfocitos B, que se diferencian en células plasmáticas fabricadoras de anticuerpos, y la celular, que es la que ayuda a estos, que son toda la gama de linfocitos T. Dime. ¿Antes? ¿Qué? La unidad humoral de anticuerpos son esos que son los que producen citocina. Carita, empieza, ¿no? ¿Cómo? La inmunidad humoral de anticuerpos era la actividad del libro en donde liberaron una sustancia para que los otros generan en específico una actividad. Sí. Esa es la diferencia. O sea, lo que pasa es que estos van a liberar ciertas sustancias que tú estás hablando, ¿no es cierto?, para que ellos se diferencien en células plasmáticas y fabriquen anticuerpos. La que estaba preguntando el Porti, que son las citoquinas. Pero los de allá, lo que pasa es que estos son colaboradores. Tiene un linfocito que se llama Helper, ayudante, que colabora con los B para que ellos
¿no es cierto?, en algún momento se diferencien, se multipliquen bitóticamente en células fabricadoras de anticuerpos. Y esos son los que van a atacar específicamente a los microbios. Y eso es lo que deja memoria inmunológica. Y a ese tipo de memoria inmunológica le llaman selección clonal. Entonces los que liberan citocinas son los... ¿Viste por ti te lo dije? Los que liberan citocinas son los... T. Ya, miren, aquí está. Esta parte de la inmunidad innata, las barreras que hablábamos delante, secreciones también, la línea de leucocitos, distintos tipos de leucocitos. Estos tienen la posibilidad de hacer fagocitosis. ¿Ah? Los NK, esos killers, también participan dentro de la inmunidad innata, y las proteínas del complemento que destruyen virus. ¿Ah? Miren quién empieza ante un proceso infeccioso a trabajar primero. Primero la inmunidad innata y después, ¿no es cierto?, semanas, días después, empieza a trabajar esta. Y esta trabaja, ¿no es cierto?, mediante linfocitos B o linfocitos T. Como adelante yo decía, ¿no es cierto?, estos se diferencian en células plasmáticas para fabricar anticuerpos con la ayuda de los T. ¿La inmunidad innata tiene mecanismos de defensa? O sea, de memoria. Defensa personal. No, jamás. Jamás. ¿Y puede estar, por ejemplo, en la salida? ¿Puede estar, por ejemplo, en la salida? También. Lo que pasa es que la salida, las lágrimas, tienen enzimas líticas, las lisocimas. Ahí está lo mismo que yo conté, para no repetirme. Aquí están todos los tipos de linfocitos, todos los tipos de proteínas plasmáticas. Tú me preguntabas por qué si era químicamente la citoquina una proteína. Yo te dije, sí. Eso no. ¿Y cómo un glóbulo blanco dentro del mecanismo innato puede destruir microbios? Gracias a que tiene ciertas propiedades. DAPS significa que puede abandonar la circulación sanguínea, ser atraído por las toxinas del microbio, desplazarse al sitio de infección y luego fagocitarla, destruirla. ¿Y cómo lo puede hacer? Porque en su interior estos glóbulos blancos tienen muchos lisosomas. Los lisosomas tienen enzimas digestivas. Entonces destruyen los microbios. Entonces, en este orden, DAPS, quimiotactismo, desplazamiento, fagocitosis. No está fácil esta prueba. No. Mejor sacamos materia, ¿no? No, la maldad ya está hecha. Pero sacamos la última página. Profe, ¿el sistema inmune innato es específico? Voy a portarme paleteado hoy día. No, por innato no va a ser específico. Cuadro comparativo entre la innata y la adaptativa. Ojo, pestaña, oreja y media, ¿ya? Mire. La innata no es específica. La adaptativa es muy específica. No es muy diversa la innata, pero es muy amplia la adaptativa. Esta tiene una alta gama de especialización. Trabaja muy requete bien cuando nuestras defensas están en cantidades adecuadas. Entonces la innata no se puede adaptar. No. Esta es la primera que actúa. Ella actúa después, pero se ayuda de la innata. O sea, cuando trabaja la adaptativa, trabajan, ¿no es cierto?, las dos. Ahí están las características de la adaptativa adquirida. Mira lo que dice aquí. Mire. Actúa frente a parásitos, trasplantes, cáncer, patógenos y cuando la inmunidad innata falla. Es responsable de enfermedades autoinmunes y alérgicas. ¿Por qué? Porque una alergia es un exceso de fabricación de defensas. Y una enfermedad autoinmune quiere decir que tus defensas atacan a las células propias del cuerpo. Desconoce si eso es bueno o es malo, lo ataca simplemente. Profe, ¿los virus son asexuales? No son células, sí. Miren. Voy a terminar con la preguntita que me decías tú. Hay memoria inmunológica en la adaptativa, pero también hay adaptativa sin memoria. Por ejemplo, si aparece de efecto temporal sin memoria inmunológica, se llama pasiva. ¿Por qué? Porque dice el organismo adquiere anticuerpos específicos. ¿Pero cómo? Incorporados. ¿Cómo? Por tu mamá, vía placentaria, o
inoculado a través de un suero. Entonces, aquí sería natural, ¿no es cierto? ¿Y cómo sería acá? Artificial, porque estamos dando anticuerpos performados en otros animales. ¿Ya? Termino. Este es el suero inmunológico. Acá es activo, esto sí tiene memoria inmunológica. Aquí se fabrican anticuerpos, ¿no es cierto? Y tras un proceso infeccioso podría ser esto una forma natural o, ¿no es cierto?, en forma artificial a través de la vacunación. Los dos dejan memoria inmunológica. ¿Ya? Allá no hay memoria inmunológica. Ahora, esto es de efecto lento. Esto es de efecto rápido, pero no es duradero. Esto es lento, pero no seguro. O sea, lento, pero de larga duración. Eso de pasividad, cuando uno va a hospitales se puede hacer. Cuando te dan suero, el suero que te dan, por ejemplo, a veces cuando uno está con una colitis, qué sé yo, ¿no es cierto?, fiebre, te dan suero isotónico para recuperar la cantidad de líquido. El suero es una inyección, ¿no es cierto?, con anticuerpos. El suero terapéutico. Profe, No es el mismo suero. porque en la diapositiva anterior decía que la inmunidad adquirida te protegía contra el cáncer también. El cáncer, ¿cómo se uno adquiere esa inmunidad? Lo que pasa es que el cáncer es una pérdida. Primero es una multiplicación desorganizada de cierto tipo de tejido, ciertas células. Se altera el ciclo celular normal de un ciclo celular, ponte tú. ¿Cachai? Falla la apoptosis además. ¿Te acuerdas lo que es la apoptosis? Sí, dice que la célula se haya autodestruido. Claro. La alteridad era la que no era tan amplia. ¿Lo qué? La alteridad era la que no era tan amplia. Correcto. Profe, pero es que entonces, ¿cómo en la actualidad o en la vida diaria uno gana inmunidad contra el cáncer? No contra todo. Porque a ti te puede dar un cuadro tumoral producto de un golpe. A ti te dan una parada, que sabemos, y en 5 o 6 años te dan un cáncer del testículo. Pero eso no es hereditario. Si tú has tenido un hijo antes o después del golpe, ¿por qué vas a tener también tu hijo con cáncer? Pero hay un cáncer genético. ¿Ah? Sí. Claro. Ya, en lo demás, esto falta. A ver, hay un mensaje que les quiero dar. En toda transfusión sanguínea, no se olviden de esto, toda transfusión sanguínea, ¿no es cierto?, siempre se toma en cuenta, bueno, los glóbulos rojos del dador y el plasma del receptor, no lo olviden. Glóbulos rojos del dador, porque el glóbulo rojo es el que va a tener el antígeno A o el antígeno B. El plasma del receptor, ¿por qué? Porque el plasma del receptor va a estar el anticuerpo anti-A o anti-B. ¿Ya? Y esto también es válido para el factor, ¿no es cierto?, RH. Porque el factor RH, que es un factor dominante, ¿no es cierto?, también es un antígeno presente en los glóbulos rojos. Si una persona, dador y receptor, son RH positivo, fantástico. Si los dos son RH negativo, fantástico. El problema está si el dador es RH positivo y el receptor es RH negativo. Porque si es el dador RH positivo, le estamos dando al receptor un antígeno. ¿Y qué va a hacer el antígeno? Perdón, ¿qué va a hacer el receptor? Va a fabricar anticuerpos. El mismo caso de los grupos sanguíneos. No olviden el diagrama de compatibilidad sanguínea. ¿Se acuerdan de él? No creo. El diagrama de compatibilidad es 0 a, perdón, los daltónicos. Ahí ve. ¿Ah? Y su grupo de grupo también. Es el diagrama de compatibilidad. 0, dador universal. AB, receptor universal. Yo no sé tanto ni que tampoco lo veo. Ah, bueno, ¿qué? Es que no se ve nada. Universal dado. ¿Ya pueden descansar? Partido.